Aquí tenéis al conejo con las orejas más grandes del mundo. Es Dumbo y su mujer es Zumba. Acabamos de venir de Alemania de ganar el concurso al conejo English Lop con las orejas más grandes. Entonces el macho Dumbo ha ganado el primer premio y la hembra Zumba ha ganado el segundo premio en la categoría de orejas en English Lop. Y la primera pregunta que os soléis hacer es: ¿será que estos conejos con las orejas tan largas oyen mejor que otros conejos con las orejas más cortas? Pues no, oyen igual de bien. Los conejos tienen un sentido del oído bastante desarrollado. Y estas orejas realmente suponen una complicación añadida en cuanto a los cuidados. Déjala tranquila, porque nos vamos a centrar en el cuidado de las orejas de estos conejos que las tienen tan grandes, que son los English Lop. ¿Veis qué cantidad de piel que tenemos aquí para cuidar? Además, ¿qué ocurre? Estos conejos que tienen las orejitas tan largas y tan caídas, las van arrastrando todo el tiempo, por tanto hay que poner suelos, sustratos que sean especiales y que no le hagan ningún daño a su piel, y en el interior de las orejas tenemos que aplicar alguna crema hidratante también. Lo ideal para limpiarlas internamente es utilizar limpiadores auriculares específicos. Nosotros el que siempre utilizamos es el de nuestra marca Cunipic y bueno, lleva un aplicador. Venga, ven para acá. Podemos limpiar toda la superficie porque también es hidratante y no tengamos ningún miedo en que caiga dentro. Una vez aplicado el limpiador, simplemente con un algodón vamos a limpiar toda la superficie de la piel y vais a ver que además, como van arrastrando, pues el algodón sale al final un poco sucio. Es importante que también lo hagamos en el interior del oído. Ves que al conejillo le molesta un poco, ¿eh? Es completamente normal. A nadie nos gusta que nos hurguen dentro de los oídos. Repetimos en la otra oreja. Recordad, por toda la superficie del oído, de la oreja, perdón, y también que caiga dentro del oído. Para el conejo es un poco desagradable, pero se lo debemos hacer con mimo y seguro que con el paso del tiempo además se va a ir acostumbrando. Como veis, pues al final están quietos y están bien acostumbrados a que se lo hagamos. Y la elección del sustrato es fundamental. Fijaos, esto es serrín, se vende comúnmente como suelo sustrato universal para mantener mascotas. En este tipo de conejos, en todos, pero es que en este tipo de conejos nunca debemos utilizar sustratos que sean tan finitos, de estas partículas tan pequeñas, y que se puedan meter dentro del oído y generar una infección. Por tanto, nos olvidamos. ¿Qué sustrato vamos a elegir? Vamos a elegir un sustrato de papel de periódico. Aquí lo tenéis. Me habéis oído hablar 1000 veces del sustrato Naturliter de Cunipic. Está hecho a base de papel de periódico y aunque evidentemente se puede meter dentro del oído como el serrín, pero al ser papel de periódico es blandito, nunca se va a clavar, no se va a astillar, no hace polvo y no van a coger infecciones de oído nunca. Por tanto, recordad, limpieza de oídos para todos los conejos una vez a la semana, limpieza del conejo entero una vez al mes, el sustrato hecho a base de papel de periódico, y ya lo único que me queda es mostraros cómo son estos conejos de orejotas tan largas cuando son pequeños. Aquí tenéis un bebé de English Lop cuando tiene 2 meses de vida. Fijaos que proporcionalmente todavía las orejas no le han crecido tanto, pero ahora vais a ver a uno con 6 meses de vida. Veis que las orejas ya le empiezan a crecer un montón. Los English Lop, que son conejos bastante grandes de tamaño, llegan incluso hasta los 5 o 6 kilos de peso. Y sus orejas se desarrollan, empiezan a agrandarse entre los 5 meses y los 7 meses, alcanzando el máximo cuando los conejos terminan su crecimiento, que es alrededor del año, incluso hasta el año y medio de vida, porque son conejos bastante grandes.